Es un placer y una satisfacción poder tener esta reunión hoy aquí para esta gran celebración de manera presencial por fin. ¿Vale? Vamos a empezar a hacer, Pilar Calvo y yo, una brevísima presentación. Yo lo que os quería comentar es que ayer tuvimos una jornada sobre la estrategia de cuidados paliativos en la que se plantearon, se presentaron experiencias que se están implantando en las comunidades autónomas, experiencias que hemos llamado exitosas por su difusión. La reunión de hoy es complementaria de la reunión que tuvimos ayer, aunque con un perfil diferente, basado en la evidencia, en las recomendaciones que tiene la Guía de Práctica Clínica de Paliativos de Adultos en cuanto a la sedación y la de Paliativos de Pediatría. ¿Vale? Para eso estamos hoy aquí. Deciros que las recomendaciones que se han tocado en estas guías son de aquellos aspectos sobre los que había más dudas. Y como hacemos una presentación así a dúo, te paso la palabra, Pilar. Bueno, en la segunda parte de la jornada de hoy tenemos el placer de celebrar el 20 cumpleaños de Guía Salud. No sé si se han dado cuenta por las letras tan pequeñitas que hemos puesto aquí, que es el 20 cumpleaños de Guía Salud. Han sido 20 años intentando ayudar a los profesionales a tomar las mejores decisiones mediante recomendaciones basadas en la evidencia. Han sido más de 2.000 profesionales los que han participado en todas las guías que hemos elaborado hasta ahora y queremos hacerles un homenaje a ello personificándolo en las 5 directores de los comités científicos que han pasado por Guía Salud. Solamente en estas 2 guías que hoy presentamos han participado más de 90 profesionales, entre médicos, enfermeras, psicólogos, farmacéuticos, trabajadores sociales, economistas, bioeticistas y pacientes. Bueno, la jornada de hoy tiene una estructura diferente a las que solemos hacer, tiene una estructura más original, mesa redonda, donde los participantes en las guías vais a poder discutir sobre algunos de estos aspectos. Y esta mesa va a ser moderada por Elia Martínez Moreno, que es oncóloga médica del Hospital Universitario de Fuenlabrada, vocal de comunicación de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Yo quería añadir, aunque Pilar va a hacer un comentario sobre lo que vamos a ver esta mañana, disculpar a la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, que hoy no puede estar aquí porque están en el Consejo Interterritorial en Santiago de Compostela, pero que nos dará unas palabras al final de esta reunión. Pilar. Los participantes en la mesa son las 2 coordinadoras, las 2 personas que han coordinado las guías. Por un lado, Patricia Gavín, del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, que ha coordinado la Guía de Cuidados Paliativos en Pediatría. Yolanda Triñanes, de Avalia T, que ha coordinado la de Atención Paliativa al Adulto en la situación de los últimos días. Y después los miembros del grupo elaborador, José Álvaro Fernández Rial, médico especialista en medicina interna del Hospital Universitario Lucus Augusti, Arantxa García Martínez, médica especialista en medicina familiar y comunitaria del Servicio de Hospitalización a Domicilio y Cuidados Paliativos del Hospital Lucus Augusti, Sabela Maceda García, psicóloga especialista en psicología clínica del Hospital Universitario de La Coruña, Fátima Parra, médico especialista en pediatría en la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos de Aragón, en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, José Antonio Porras, médico especialista en pediatría de la Casa de Sofía, del Centro de Atención Intermedia Pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, y Ángel López Triguero, enfermero del Centro de Atención Primaria de Caldas de Reis, en Pontevedra. Únicamente decirles que vamos a ser un poquito estrictos con el tiempo porque tenemos un problema logístico, que es que a las 2:30 hoy dejamos de tener soporte aquí en el Ministerio, con lo cual tenemos que acabar antes. No daremos turno de palabra para participar, pero sí recogeremos todas las preguntas que quieran hacer por escrito y se las hacemos al final a la mesa. Más o menos a partir de las 12 estaremos atentos y todo el que levante la mano y nos presente su pregunta por escrito la recogeremos y se la haremos al final a la mesa. Así que cuando quieras, Elia.
Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a iniciar ya directamente la jornada científica sin mucho preámbulo. Deciros que hemos dividido esta jornada en dos bloques fundamentales. Uno de ellos trata fundamentalmente o centrado fundamentalmente en la comunicación, que nos parece un aspecto muy relevante en la atención de este tipo de pacientes, y el otro, más clásico, por decirlo de alguna forma, más habitualmente tratado, va a versar sobre el control de los síntomas en los pacientes que se encuentran sufriendo una enfermedad avanzada. Vamos a comenzar con el primer bloque, el bloque de la comunicación, que, como digo, en los últimos años la verdad es que es claro que va tomando más importancia y que somos conscientes de la relevancia que tiene en la atención a nuestros pacientes. La comunicación en los pacientes que están especialmente graves tiene un papel crucial en el aspecto del equipo perdón, Patricia, tienes que empezar tú con la metodología. Sí, es un pequeño error. ¿Quieres empezarlo? Sí, había una pregunta. Vale. Las guías se han desarrollado en el marco del programa de las guías de práctica clínica en el Sistema Nacional de Salud, coordinado por Guía Salud. ¿Cómo trabaja el programa para ofrecer guías de calidad y que sean utilizadas en la práctica clínica? Sí, bueno, antes poner un poco de marco metodológico breve a lo que es el debate. Bien, el objetivo del programa es promover la elaboración y actualización de guías de práctica clínica basadas en la mejor evidencia científica disponible, con una metodología homogénea y contrastada, y además difundir estas guías en el Sistema Nacional de Salud. Las guías en el programa las elaboran las agencias de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, y en ellas participan multitud de profesionales del Sistema Nacional de Salud, vinculados o no a sociedades científicas y, por supuesto, pacientes y representantes de pacientes. Es necesario priorizar los temas y priorizar aquellos que son más relevantes para el Sistema Nacional de Salud. En estos momentos, esta tarea recae en nuestro órgano de dirección, que es el Consejo Ejecutivo de Guía Salud. En este Consejo Ejecutivo están representadas las 17 comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Y aquí quiero hacer especial relevancia a la participación de las estrategias en salud del Sistema Nacional de Salud en las guías. Cuando se aborda una guía que tiene relación con una estrategia, representantes de la estrategia participan en el grupo de trabajo. Es muy relevante esta colaboración para nosotros. Técnicamente hemos progresado mucho en la capacidad de realizar guías de práctica clínica de gran calidad. En esto ha tenido mucho que ver la labor que realiza el Comité Científico de Guía Salud. Actualmente, todas las guías del programa se elaboran con metodología GRADE. Esta es la metodología que tenemos adoptada en nuestro manual de elaboración de guías de práctica clínica en el Sistema Nacional de Salud, que podéis consultar en nuestra página web, que se ha elaborado en el entorno de Guía Salud y que es un poco una herramienta para los grupos elaboradores de guías dentro del programa. El programa, además, ofrece apoyo metodológico y formación en GRADE a todos los técnicos de las agencias que elaboran guías. O sea, el sustrato para generar una buena metodología en las guías lo tenemos muy consolidado. Bien, disponemos de guías de buena calidad, pero claro, ahora el reto para nosotros será cómo hacer que esas guías elaboradas con rigor y transparencia se utilicen en la práctica clínica y generen cambios y resultados en salud. Es muy importante la validación de las guías por agentes que no han participado en su desarrollo. De esta manera se garantiza la aceptación de las mismas y que luego sean utilizadas. En Guía Salud, en el programa, disponemos de dos procesos de validación externa, la revisión externa y la exposición pública. La exposición pública la acabamos de introducir, entonces, por comentaros brevemente, se trata
de que instituciones que no han participado ni en la revisión externa ni en el desarrollo de la guía tengan oportunidad de revisar el borrador final y hacer aportaciones para mejorarlo. Yo destacaría de la exposición pública el hecho de que la participación se amplíe no solo a las sociedades científicas, sino a otro tipo de instituciones, como pueden ser fundaciones, institutos de investigación, la industria farmacéutica, la administración sanitaria, hemos tenido algún ejemplo. Bueno, es que de esta manera se incrementa mucho la validez externa. Conseguimos tener un producto que es más acorde a lo que es el entorno en el que va a ser utilizado. Bueno, otro factor que es muy importante para que las guías se utilicen es que estén actualizadas. Para ello, en el programa hemos introducido un proceso de actualización continuada, una estrategia de actualización continuada. De esta manera, queremos mantener vigentes las recomendaciones de las guías. Lo que hacemos es, cada 6 meses, monitorizar la evidencia. En estos momentos, todas las guías que publicamos en el programa tienen ya un plan de actualización en el que se incluyen las preguntas que han priorizado los clínicos para que sean actualizadas. Normalmente ellos han tenido la oportunidad de estar en contacto con toda la evidencia y pueden un poco ver cuáles son más susceptibles de quedarse obsoletas en el tiempo. Otro factor relevante para que las guías sean utilizadas es que estén accesibles y que además ofrezcan la información adaptada a distintos usuarios. En este sentido, nos hemos basado en proyectos a nivel internacional que han investigado pues, en formatos y presentación de las guías de práctica clínica y hemos adoptado el formato que llamamos formato en capas para organizar la información. Por no interrumpir un poco el debate, haré una presentación después y tendré la oportunidad de que veáis un poco en qué consiste este formato, porque además es algo importante para nosotros. Bueno, este formato de presentación en capas simplemente consiste en que primero aparece lo más relevante, la pregunta y la recomendación con su fuerza, el resto de información está oculta y el usuario puede acceder a ella mediante pestañas en función de sus necesidades. De esta manera lo que conseguimos es que las guías se puedan difundir más, que los usuarios tengan más facilidad de acceso y además permite que la actualización continuada que os he comentado antes sea más dinámica. Bueno, otro aspecto que hemos introducido y que es importante es la ampliación del foco evaluativo hacia el impacto que tiene el uso de recursos y costes sobre las recomendaciones. De esta manera, no solamente analizamos la evidencia científica que tiene que ver con la seguridad y la efectividad, sino que analizamos también la evidencia que tiene que ver con la evaluación económica e introducimos el término de coste-efectividad. Bueno, todos estos aspectos que os he comentado los hemos venido introduciendo en los últimos años. Proceden todos ellos de iniciativas tanto nacionales como internacionales y eso, para terminar, están un poco dirigidos a favorecer el uso de las guías de práctica clínica en el programa. Muy bien. Yolanda, ¿quieres hacer alguna aportación adicional? Hola, buenos días. Se me oye así, ¿no? Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer aquí a Salud y al Ministerio por ofrecernos esta posibilidad de poder difundir las guías con las que tanta fuerza hemos trabajado y tantos meses de dedicación nos han requerido. Y bueno, me gustaría destacar de ambas guías 3 cosas. En primer lugar, la rigurosidad con la que han sido elaboradas. En segundo lugar, que han incorporado un importante grupo de trabajo multidisciplinar. Y en tercer lugar, que dan respuesta a necesidades detectadas por el Sistema Nacional de Salud y por pacientes y familias. En cuanto a este punto, partíamos de situaciones muy diferentes. En el caso de la guía de situación de últimos días, teníamos una guía de práctica clínica que ya tenía más de una década
coordinada por compañeros del País Vasco en el contexto de las guías del programa. Era una guía muy coral, muy extensa y que durante muchos años fue una guía de referencia en el área. De hecho, años después, nuestro grupo de trabajo revisando esta guía pues estaba muy de acuerdo con muchas de las recomendaciones y con cuestiones que en su momento fueron pioneras y que continuaban siendo muy relevantes. Sin embargo, la metodología actual y el enfoque de las guías pues, nos hizo hacer un zoom, digamos, a centrarnos en alguna parte de la guía y tras sesudas discusiones y también con el apoyo de Guía Salud y el Ministerio, pues el grupo decidió centrar la actualización en la situación de últimos días, dada su relevancia para la práctica clínica y por su relevancia en la vida de las personas. En el caso de la guía de atención paliativa en edad pediátrica, la situación de partida era muy diferente. En este caso no había una guía previa. Esto le confería una complejidad, que era tener que pensar pues, cómo enfocarla desde cero y se realizó un ejercicio de priorización muy interesante en el que se partió de un grupo importante de preguntas, creo que eran 43 preguntas, y se fueron priorizando al final aquellas preguntas clínicas que podrían tener un impacto relevante en la práctica clínica. En cuanto a la metodología empleada, como comentó Patricia, me gustaría resaltar el empleo del método GRADE, que bueno, es un estándar a nivel internacional y que además de sintetizar la evidencia científica de una manera muy exhaustiva, pues nos ofrece unos marcos para pasar de la evidencia científica a las recomendaciones, teniendo en cuenta no solo el balance riesgo-beneficio de las intervenciones, sino también aspectos tan relevantes como la aceptabilidad, la equidad, el uso de recursos y costes o, pues, en el caso de las guías de paliativos pediátricos, también cuestiones éticas que fueron muy relevantes en muchas de las recomendaciones que emitió el grupo. A este respecto, también me gustaría mencionar el importante esfuerzo que se realiza desde Guía Salud y también el comité científico pues, en formar a los técnicos que realizamos las guías, también a los profesionales y bueno, por estar incorporando las innovaciones metodológicas en las guías, ¿no? Por tratar de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, finalmente mencionar que los grupos de trabajo han realizado un importante esfuerzo en estas guías. Han participado profesionales expertos del Sistema Nacional de Salud, propuestos por sociedades científicas. También han participado pacientes y familias a través de las asociaciones de pacientes. Resaltar también que la exposición pública nos ha brindado la oportunidad de incorporar feedback también de grupos de investigación, de fundaciones de investigación, de colegios profesionales y bueno, esto nos ha permitido también mejorar las guías. Y bueno, finalmente me gustaría terminar comentando con que nos gustaría que estas guías se mantuviesen vivas el máximo tiempo posible y para ello pues estamos comenzando con los procesos de actualización continuada. En el caso de la guía de situación de últimos días hemos lanzado este verano el primer ciclo de actualización y nos encontramos pues viendo qué nueva evidencia científica podría ser relevante considerar para valorar si hay que hacer algún cambio en la guía y a partir de ahora cada 6 meses pues relanzaremos estas búsquedas, o sea que trabajaremos intensivamente en mantener vivas las guías y bueno, también trataremos de difundir y de implementar las guías y os animamos a que las consultéis y las pongáis en práctica. Muchas gracias. Muy bien, Yolanda. Bueno, pues después de esta introducción a la parte metodológica, que perdonad que no nos hemos coordinado bien, porque luego después va a haber una parte específica del sistema en capas y demás, ¿no? Vamos ya a entrar en la parte de comunicación, que como decíamos es una de las partes más importantes a tener en cuenta en la trayectoria de un paciente que está sufriendo una enfermedad muy grave, una enfermedad incurable y que tiene una relevancia trascendental a la hora de cerrar adecuadamente ese ciclo de la vida del paciente. De hecho, los pacientes y las familias
son los aspectos comunicativos los que más valoran de parte del personal que les atiende. Y, bueno, a veces en la situación de últimos días la calidad de la comunicación no es la deseable. Asimismo, hemos encontrado que a veces hay dificultades y a veces esa comunicación no es lo óptima que deberíamos conseguir que fuese. También es verdad que no debería haber desigualdades en cuanto a la comunicación en función del profesional que a uno le esté atendiendo, porque en el caso de los cuidados paliativos pediátricos, además, hay una complejidad mayor porque no solamente tenemos al paciente, tenemos a la familia, tenemos al tutor que está representando a ese paciente, pero no podemos tener en cuenta que el paciente también tiene derecho a la comunicación y a saber lo que le está ocurriendo. Porque, Sabela, la comunicación tiene un papel claro en el alivio del sufrimiento. ¿Qué puedes decirnos acerca de esto? Gracias, Elia, gracias también al Ministerio, a Guía Salud y buenos días a todas y a todos. Con respecto a esto, ¿no? El papel que tiene la comunicación en una situación de final de vida, para entender esto creo que primero hay que hablar, ¿no? Que hay dos tipos de sufrimiento cuando hablamos de una persona que está en este contexto. Por una parte está el sufrimiento, digamos, inevitable, ¿no? El que es intrínseco a esta situación de final de vida y que tiene que ver pues, con el estar perdiéndose a uno mismo y el perder, ¿no? a los otros. Pero luego hay otra parte, otro tipo de sufrimiento que podemos llamar sufrimiento evitable, que tiene que ver, pues, por ejemplo, con el alivio del dolor, con ayudar a esa persona, ¿no? A resolver los asuntos pendientes, por ejemplo. Es aquí donde la comunicación va a tener el papel más importante, en esta parte de aliviar, ¿no? De alguna manera, el sufrimiento evitable. Y además tiene este papel no solamente para aliviar el sufrimiento de los pacientes y de la familia, sino también en relación a los propios profesionales de la salud, ¿no? Que también sufrimos cuando estamos presenciando, ¿no? estas situaciones y formamos parte de alguna manera de ellas. Cuando un profesional está comunicando, no es solamente brindar información al otro, ¿no? En cuidados paliativos se espera que este profesional comunique de una manera que ayude a asimilar a la persona el proceso de enfermedad y el proceso de morir y que le ayude a adaptarse a este proceso, que minimice, ¿no? El impacto de la información que brinda y que eso le ayude, ¿no? De alguna manera a adaptarse a todo esto y a tomar también decisiones. Lo mismo con la familia, ¿no? También podemos ayudar de esta manera a los familiares. Pensamos también, ¿no? en la posibilidad, ¿no? del que hacerlo de una manera adecuada permita también facilitar el proceso de duelo, ¿no? en los que se quedan. Y como decía, no solamente estos dos actores, ¿no? el paciente y la familia, el tercer actor que está implicado en la situación de final de vida, el profesional sanitario, también sufre. Y la comunicación, el saber cómo comunicar, qué comunicar, también puede ayudar a aliviar el sufrimiento de los profesionales. No es lo mismo saber qué hacer cuando una persona pregunta, doctor, me estoy muriendo, que no saber lo que hacer, ¿no? Vamos a sufrir más si tenemos miedo a este tipo de preguntas. Y no solo vamos a sufrir más, sino que si nos hacen esta pregunta y no sabemos lo que hacer, la respuesta va a ser salir corriendo, ¿no? De alguna manera o de otra. Pues respuestas del tipo, no pienses ahora en eso, ¿no? Intentar escabullirse. O el silencio, ¿no? Y recordar, ¿no? Que el primer axioma de la comunicación es que es imposible no comunicar, con lo cual, cuando hacemos como que no hemos escuchado preguntas y nos vamos corriendo, también estamos comunicando, ¿no? Y es una comunicación que obviamente, pues ante esa pregunta no estamos ayudando a la persona, ¿no? Entonces, pues en esta situación, ¿no? Doctor, me estoy muriendo, a lo mejor que decir, no pienses ahora en eso, o podríamos decir, ¿no? ¿Qué es lo que hace que me preguntes esto ahora? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿No? Y abrir ahí un espacio de comunicación, no tener miedo a esto. Entonces, el papel, ¿no? Volviendo a la pregunta, el papel de la comunicación en final de vida está muy relacionado con esto, con el alivio del sufrimiento de los tres actores principales. Bien. Y con respecto a esa población especial, que es la población pediátrica, con todo su contexto, con todas sus características especiales, con un grado mayor o menor de madurez, Fátima, sí. ¿Cómo dirías que se diferencia la comunicación en este tipo de pacientes?
Bien, es verdad que la comunicación con la edad pediátrica, ¿no?, con los niños o los adolescentes, es muy compleja y no tiene nada que ver con la de muchas veces con los adultos. O sea que, aunque es verdad que en pacientes en situación de últimos días también se puede asemejar, ¿no?, porque hay muchas cosas que son coincidentes y que a veces las vemos más bien como dispares. Y pensaba que es fundamental, ayuda inestimable de los compañeros, ¿no?, de todo el equipo interdisciplinar, que llevamos a cabo la comunicación, ¿no?, y todo el manejo de la enfermedad y de esa situación de últimos días que se va a llevar a cabo, ¿no?, del proceso de enfermedad, de asimilación de la enfermedad. Y creo que es muy importante en pediatría, ¿no?, la hora de decir y valorar, poder valorar cómo es la comprensión del paciente, ¿no?, del niño, la edad evolutiva en la que se encuentra, la maduración, ¿no?, cómo ha comprendido en la enfermedad, cómo los padres han sido capaces de reflejar al niño cómo ha sido la veracidad de la situación. Y pienso que una cosa fundamental en la comunicación es que no es una comunicación estática. La comunicación en un proceso de enfermedad y luego llegar a la situación de últimos días es un proceso, ¿no?, es una continuidad en el que vamos yendo poco a poco, día a día, ¿no?, aceptando la situación, aprendiendo a manejar y comunicando, ¿no? Todo es comunicable y cada día vamos comunicando un poquito más, un poquito menos. Es fundamental en pediatría, ¿no?, respetar los vínculos, los valores, toda la percepción de la enfermedad y de su situación que los padres tienen del niño y que el niño tiene, y hay que a veces abordarle desde un punto de vista, ¿no?, adecuado al niño para saber él, ¿no?, qué piensa, qué quiere, qué tiene, porque el niño al final es el quien sufre la enfermedad, ¿no?, y no podemos a veces relegarle, ¿no?, y comunicarnos exclusivamente con los padres, ¿no? El niño tiene que formar parte de esa comunicación y no solo el niño, también los hermanos, porque son los grandes olvidados muchas veces a los que hay que hacerles partícipes y sufren, no sé si más que los padres, pero muchas veces, ¿no?, en ese contexto sufren mucho. Y yo pienso que en pediatría es eso, es aprender a hacer una comunicación un poco más abierta a todo el personal implicado, ¿no?, en la enfermedad, pues los padres, los hermanos, los tutores, ¿no?, la comunidad, porque un niño a veces tiene mucha gente alrededor, y hacerlo un poco en función de eso, ¿no?, del proceso madurativo y del niño y de la capacidad de comprensión que tenga de su enfermedad. Muy bien. Y Ángel, el enfermero o la enfermera que está a pie de cama, que está la mayor parte del tiempo con el paciente, con la familia, con los miedos, con lo que no me he atrevido a preguntar al médico, con lo que no me he enterado de lo que me han dicho, con que la psicóloga hoy todavía no ha podido venir. ¿Qué papel tiene en esa ayuda a la comunicación? ¿Cómo vamos haciendo ese proceso gradual del que hablaba Fátima, que en gran parte procede de vosotros? Cuéntanos un poquito esa parte. A ver, lo has dicho un poco, ¿no?, que a veces la carga emocional de las cosas que le cuenta el médico al paciente, a su familia, a veces es tanta que no se quedan con la información, o a veces se utiliza un lenguaje muy técnico. Muchas veces llegamos al paciente y le preguntamos, bueno, ¿qué piensa de lo que le han contado? O cuénteme un poco. Dice, yo no sé, a mí nadie me cuenta nada, ¿no? Eso lo vemos mucho. Que a veces no es así, pero otras veces sí que falta información, ¿no? A veces hay los llamados pactos de silencio, pues en los que por intentar proteger, pues no contamos, no damos la información adecuada al paciente, ¿no? Bueno, lo has dicho, o sea, la enfermera está ahí, pues por ejemplo, si es en el hospital, las 24 horas siempre hay enfermería, o si es en el domicilio, para cualquier cuidados que necesite el paciente, siempre la enfermera tiene la facilidad de acercarse al domicilio. Y hay, bueno, pues una cierta relación de cercanía, ¿no? Entonces, eso nos facilita el poder a veces traducir el lenguaje, las cosas que le hemos contado, ¿no? Utilizar un lenguaje más sencillo. También, al pasar más tiempo, pues explorar cuáles son las necesidades de información que tiene el paciente, necesidades bueno, pues lo que comentaba Isabela, ¿no?, ese sufrimiento que va a tener tanto el enfermo como su entorno, ¿no? Y hacer acompañamiento de todo eso, ¿no? De ese, pues el sufrimiento evitable, pues intentar
pues por ejemplo, si es producido por las dudas, los miedos, bueno, pues intentar solucionar las dudas que haya, aclarar confusiones que a veces se entienden mal determinadas cosas, y el sufrimiento inevitable, pues acompañarlo, ¿no? El estar ahí, el escuchar, el dar la mano, todo eso que podemos hacer, ¿no? Cuando estamos con el paciente. Una cosa fundamental es el querer estar, ¿no? Lo que decía Isabela, no salir corriendo, ¿no? Si tienes la actitud de presencia, de escucha, del acompañar, ¿no? Del querer estar para el paciente, pues eso ya tienes ganado muchísimo y el paciente lo agradece, ¿no? Y luego también hace falta formación, habilidades de formación habilidades de comunicación para poder atender esas necesidades, ¿no? que tiene el paciente. Esto vale tanto para adultos como para pediatría, ¿no? Pero en la guía de últimos días tenemos en el anexo 1, bueno, pues un par de tablas, una que es para, bueno, aspectos básicos de comunicación que pueden ser muy útiles para que la gente lo tenga como chuleta, y con ejemplos y tal. Y luego también sobre cómo actuar cuando hay un pacto de silencio, bueno, cómo manejar esa situación, ¿no? Unas pautas así básicas, un poco para poder empezar, ¿no? Pero bueno, el formarse también es importante. Pues precisamente sobre formarse era sobre lo siguiente que queríamos tratar, porque es verdad que parece que unas competencias mínimas en formación son obligadas, ¿no? para que podamos llevar a cabo nuestra labor, como dice Isabela, sin salir corriendo, estando cerca, acompañando en el sufrimiento evitable, en el no evitable. Y bueno, es verdad que los programas formativos no nos enseñan durante la etapa universitaria sobre cómo informar, sobre cómo comunicar malas noticias. Seguimos teniendo mucha deficiencia en ese aspecto. José Antonio, ¿tú qué nos dirías con respecto a la formación de los profesionales en habilidades de comunicación? Pues totalmente de acuerdo contigo que es muy importante formar y capacitar a todos los profesionales y en todos los niveles asistenciales para que adquieran habilidades necesarias para hacer una comunicación óptima y para implicar al niño, en este caso en pediatría, al niño, a la niña, al adolescente, en la toma de decisiones durante todo el proceso sanitario. Y todos comunicamos. Comunica el médico, comunica la enfermera, el psicólogo, el trabajador social, el agente espiritual. Y, por ejemplo, nosotros en pediatría y en los niños que llevamos, comunica mucho el fisioterapeuta. Y muchas veces no lo olvidamos. ¿Por qué? Porque las familias es a quien más comunican los miedos que tienen, comunican las cosas que les cuestan, comunican la incertidumbre, y todos comunicamos, incluso la persona que entra a la habitación a limpiar, y todos estamos comunicando, y por eso es necesario formar a todos los profesionales en todos los niveles asistenciales, porque es una cosa importantísima. Nosotros también lo decimos siempre, que esto es una responsabilidad personal. Cada profesional que va a entrar en contacto con un niño que está en una situación de últimos días tiene que tener esta responsabilidad personal para formarse en este ámbito, pero también es una responsabilidad de las organizaciones sanitarias que cada vez se van haciendo más cosas en la formación pregrado, en la formación posgrado, pero nosotros creemos que sigue siendo algo deficiente. Perdona, Elia, con respecto a esto, ¿no?, de la formación, cuando hablamos de la formación, un poco por ahondar, ¿no?, en cómo debe ser la comunicación, ¿no?, en final de vida. Si yo ahora lanzase la pregunta, ¿no?, ¿en qué pensáis cuando hablamos de una buena comunicación, una comunicación eficaz? Pues probablemente, bueno, a lo mejor en este foro no, pero a lo mejor en otros sí, ¿no? Probablemente las respuestas irían más relacionadas con, pues, el tono de voz, el volumen, ¿no?, un poco por ahí. Pero precisamente la clave de la comunicación está del otro lado, está en la escucha, no tanto en lo que decimos, sino en primero hay que escuchar para después poder responder, ¿no? Entonces, con respecto a esto, a mí me gustaría leeros brevemente una definición que a mí me parece maravillosa de lo que es la escucha, ¿vale?, por saber un poco de lo que estamos hablando. Es de Pilar Arranz y dice así:
Escuchar es embeberse en la intimidad del otro, dejando fuera, siquiera por un momento, la propia. Escuchar es poner el acento en el otro y no en el propio yo. Escuchar no es pensar lo que en esa ocasión parece más conveniente decir. Para escuchar no hay que decir nada. A la escucha le sobra con su propio esfuerzo. Escuchar exige que nuestro yo se ponga entre paréntesis, porque lo único que en verdad importa en esos momentos es lo que el otro dice, cómo lo dice y qué experimenta cuando lo cuenta. Escuchar es olvidarse de uno mismo y tratar de ser, por un momento, el otro, con todas sus circunstancias, sin que ni éstas ni aquel sean juzgadas. Escuchar es acoger lo que el otro dice, hacerlo nuestro, interiorizarlo, para desde allí hacerse cargo de lo que al otro le pasa y poder así ayudarle mejor. Entonces, solamente de esta manera vamos a poder llegar a conocer qué es lo que al otro le preocupa, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus temores. El otro día una persona vino a mi consulta, me lo derivaban porque estaba muy angustiado, nadie sabía muy bien el por qué. Entonces, cuando llegó acompañado de su mujer y su mujer actuaba raro, ¿no? Esto es gente que empieza a hacer así gestos, ¿no? Gestos que vienen a decir, no le diga usted nada, que no sabe nada. El señor no solo no sabía nada, sino que, como suele ocurrir, lo sabía todo. Bien, me quedé después a solas con él. Lo que me transmitió fue que había como una especie de acuerdo implícito entre la familia de no hablar de lo que estaba pasando. No estaba pasando nada, si no se habla, pues no está ocurriendo. Entonces, lo que a él estaba generando esa angustia era que él no quería morirse en su casa, él quería morir en un hospital. Profundicé un poco más porque podría pensar, bueno, a lo mejor lo que le angustia es la falta de seguridad de estar en su casa en vez de, ¿no?, atendido por todo el equipo médico. Venga, vamos a buscar atención a domicilio. Tampoco por aquí le ayudaríamos. Seguimos profundizando. Le preocupaba morir en casa porque una amiga suya había fallecido en casa y él se había quedado tan impactado que no había podido volver a esa casa. Entonces, tenía miedo de que su familia, si le veía morir en su casa, no pudiera vivir nunca más tranquila ahí dentro, ¿no?, en esa casa. Entonces, bueno, llegando hasta ahí, de alguna manera pudimos hablar, ¿no? Hablamos de cómo poder resolver esto, ¿no?, con el equipo. Y ante la expectativa de poder vivir con esa garantía de que él iba a poder morir fuera de su casa, iba a poder morir en un hospital, la angustia bajó significativamente. El pronóstico al final era el mismo pronóstico fatídico, ¿no? Yo no le había ayudado a vivir más tiempo, pero creo que sí, a partir de ahora, en ese sentido por lo menos, ¿no?, o en ese momento, desde ese momento, sí que va a poder vivir menos angustiado, ¿no?, porque su mayor preocupación, pues de alguna manera se había resuelto, que luego podrán venir otras, ¿no?, pero en ese momento eso era lo que a él le preocupaba. Sin duda, Sabela. Perdón, Elia, con respecto a la escucha que ha dicho Sabela, me parece muy interesante en el tema de pediatría aprender a ver lo no verbal, ¿no?, aprender a leer al niño, ¿no?, porque muchas veces el niño no es capaz, no tiene ese desarrollo de la comunicación, no hace una frase de, ¿no?, sujeto, verbo, predicado. Y aprender a escuchar es aprender a mirar, cómo es nuestra mirada ante nuestros pacientes. Y pienso que eso es una cosa muy importante que en pediatría lo vamos adquiriendo, ¿no?, vamos formándonos poco a poco. A veces el formarse es simplemente imbuirse en la práctica clínica, pero es verdad, ¿no?, aprender a mirar a nuestros pacientes, también pienso en adultos puede ser, ¿no?, cuando a veces la situación de últimos días el paciente no puede comunicar de una manera verbal, ¿no?, pues cómo comunica el paciente, ¿no?, pues con una apertura de ojos, ¿no?, con un pequeño gemido, con un cambio, ¿no?, en la frecuencia cardíaca o en lo que estamos mirando, ¿no?, pues es aprender a escuchar al paciente y aprender a mirar. Con este tema de la formación, todo esto que están comentando, claro, cada uno tiene que preguntarse a sí mismo en qué medida es importante para mí esta parte psicosocial y espiritual de la atención sanitaria en general y paliativa en concreto, ¿no? Porque éticamente yo no puedo quedarme solo en la atención a los síntomas físicos. O sea, yo necesito también, para dar una buena atención, tener formación en habilidades de comunicación, en acompañamiento, todos estos aspectos, ¿no?, de la persona. Y entonces, como profesional, voy a buscar formación si no la tengo ya, ¿no? Y como organización sanitaria, si soy un gestor, debería
bueno, pues proveer de formación a los profesionales, ¿no? Debería pues poner recursos para que la gente esté formada. No quedarme con esa parte dentro del profesional integral que soy, del cuidado solamente de la parte física, sino preocuparme, que se preocupen los que mandan, de que nos formemos en comunicación y precisamente la comunicación, y no precisamente en situaciones de últimos días, como decía Fátima, en la que estamos pendientes del gesto, estamos pendientes del ambiente que pueda haber en la habitación, sino en fases un poquito anteriores, Arantxa, cuando podemos hablar con el paciente como ocurrió cuando Isabela tuvo esa visita y cuando podemos ahondar en cómo queremos hacer los cuidados, la planificación anticipada, cuáles son sus objetivos, qué persigue, qué puede aportar. Sí, bueno, en principio, a priori, antes de hablar de planificar anticipadamente, que ya lo habéis estado comentando, ¿no? Partimos de la base de que el modelo de relación clínica en el que actualmente nos movemos es un modelo deliberativo que ha superado un poco al modelo tradicional paternalista de relación clínica, donde éramos los clínicos los que sabíamos lo que era bueno para el paciente, sin contar con el paciente para tomar decisiones, ¿no? En esto ha tenido mucho que ver pues, el desarrollo de la bioética de los últimos años del siglo XX y lo que llevamos de este siglo, y el avance en reconocer la importancia de la autonomía del paciente en la toma de decisiones. En este sentido, el modelo actual para tomar decisiones en general en toda la medicina, pero especialmente en el tema que nos ocupa aquí, pues es un modelo de toma de decisiones compartida, un modelo de relación clínica deliberativo, donde clínicos y pacientes vamos de la mano para tomar las mejores decisiones, ¿no? En este sentido, pues las decisiones que competen al momento presente deberían tomarse según un modelo de consentimiento informado, pero aquellas decisiones que competen, que van a venir en el futuro, en un futuro, en el caso de la situación de últimos días, no muy lejano, sí que es conveniente ir anticipándonos para planificar de manera compartida eso que va a venir y que habrá que decidir cuando el paciente haya perdido a lo mejor la capacidad para decidir, ¿no? Y entonces, en este contexto de pérdida futura de capacidad es donde se enmarca la planificación compartida y anticipada de la asistencia, ¿no? Cuando hablamos de este tema, casi a veces pues, viene a la cabeza los documentos de instrucciones previas o documentos o testamento vital o documentos de voluntades anticipadas. Es decir, viene a la cabeza el documento. Pero más allá del documento, que bueno, puede tenerse o no, que tiene sus ventajas, más allá del documento, lo que tiene importancia es ese proceso previo de comunicación entre sanitarios y clínicos, donde el objetivo es facilitar que el paciente vaya exponiendo sus valores para, a partir de esa exposición de valores, conseguir que el paciente vaya pensando en sus preferencias sobre las decisiones futuras sobre su salud que habrá que tomar, para que el paciente vaya contando, a partir de una reflexión facilitada por los profesionales, ¿no? Vaya reflexionando sobre lo que quiere y lo que no quiere para un futuro en el que no sea capacidad de decidir, un futuro que en el caso de la guía nuestra pues es un futuro cercano. Como desde la perspectiva de la guía de adultos es una perspectiva de situación de últimos días, en la guía hacemos mucho hincapié en que esto es un tema que debería venir trabajado ya de antes, ¿no? Con anterioridad, porque no podemos esperar a la situación de últimos días para que el paciente se defina sobre dónde quiere fallecer o si le gustaría o no ser sedado llegado el momento, ¿no? Entonces, si bien es un tema que en la guía de situación de últimos días hemos hecho mucho hincapié, sí que también hemos procurado hacer hincapié en que esto es un tema que debería ya venir trabajado de antes. Y, como decía, más allá del documento, como lo que nos importa es el proceso, no hay que perder de vista que aunque un paciente no tenga un documento,
que la mayoría, al menos en nuestro medio, en Galicia, que tiene una población rural muy amplia, pues la existencia de un documento de instrucciones previas es casi anecdótica. Debemos haber hablado tanto previamente, debemos haber registrado tanto, debemos tener en la cabeza esa historia de valores que llamamos, ¿no?, de valores y preferencias, y dejarlo registrado en un lugar visible de la historia clínica para facilitar precisamente la toma de decisiones, que yo creo que esto es un tema, y volvemos también a la comunicación, ¿no?, que es fundamental tener habilidades de comunicación para ser capaces de ir ayudando al paciente a que vaya manifestando sus preferencias sobre el futuro cercano. Esto en adultos, que lo que nos podemos encontrar en situación de últimos días, pues es que va a haber una pérdida de capacidad, o a lo mejor ya la hay de antes, ¿no? Supongo que en los niños pues esto también es especialmente importante. Con respecto a los niños habrá que hacer alguna aclaración porque cuenta con ciertas dificultades que bueno, son también características. José Antonio. Claro, nosotros, por ejemplo, en las primeras visitas, los padres, cuando un niño se deriva a cuidados paliativos pediátricos, los padres nos llegan aterrados, porque dicen, porque un niño, no hay palabra en el diccionario que explique esta situación. Cuando se te muere tu padre eres huérfano, cuando se te muere tu pareja eres viudo, pero no hay ninguna situación que explique la vivencia de estos padres. Lo más importante de todos en esos momentos es crear un clima y una relación de confianza con el niño y con los padres, ganarte la confianza y que te vean, que vean al equipo de paliativos pediátricos como alguien que suma, no como alguien que va a restar. Nosotros siempre lo decimos, que nosotros trabajamos para que los niños sean niños hasta el último día de su vida. No trabajamos para que los niños mueran bien, que sí, pero trabajamos para que los niños sean niños hasta el final. Es muy importante la relación de confianza y es muy importante, y en nuestra guía sale continuamente, tener una persona de referencia. Y la persona de referencia no que escogemos los clínicos, sino que escoge la familia. Hay una persona de referencia que es más fácil, que ha sintonizado mejor con la familia, y la familia y el niño, pues todo lo que es las planificaciones anticipadas y todos los temas más complejos, pues se tiene que vehiculizar a través de esa persona, y es importante, si la familia confía más, que pueda vehiculizar. Obviamente que el médico, la enfermera, también tenemos mucho que decir, pero nosotros creemos muy importante la relación de confianza, ganarnos la confianza del niño a través de juegos, a través de medios audiovisuales, a través de ponernos a su nivel y verlos como niños, y bueno, y poco a poco, y esa persona de confianza que no desaparezca. Y también tenemos que planificar todo, porque es más fácil planificarlo cuando a meses o años vista, que en el momento agudo, que hay mucho miedo, que hay muchas emociones, que hay mucha rabia, que hay mucha ira, que hay mucha tristeza. Es mejor dejarlo todo bien hablado con la familia y detallado en la historia clínica del paciente. No sé si queréis hacer algún apunte más. Yo diría 4 detalles de lo que sería el cierre de este bloque de comunicación. Diría que es imposible no comunicar, no podemos escabullirnos de la comunicación. Además, la comunicación es la herramienta fundamental para suplir, para ayudar, para ser capaces de que el sufrimiento evitable no esté presente en nuestros pacientes, al menos no tengan que tener sufrimiento evitable. En los niños el proceso no es estático, evidentemente es diferente en función de la maduración, de la edad, el papel de los padres, la veracidad con que hayan transmitido la información es muy relevante, y el apoyo a los hermanos, que es algo que se nos puede olvidar y tenemos que tener en cuenta. Los enfermeros que están ahí, al pie del cañón, tienen la suerte y tienen la facilidad de ayudar en ese feedback para que la comunicación sea excelente, ¿no? Ese papel es crucial porque os permite explorar y os permite traducir. Me ha encantado el concepto. La formación en comunicación es obligada, la necesitamos todos, la solicitamos nosotros mismos como profesionales porque queremos ser profesionales íntegros y necesitamos que nos apoyen también en esa formación.
porque, bueno, pues lo que ha dicho Ángel, no podemos quedarnos con los síntomas físicos, ¿no? Necesitamos ser completos. La planificación compartida antes de que el paciente pierda la capacidad, basada en la confianza, ¿no? Yo creo que el adjetivo que describe esto es la confianza, la relación, el hacer que las visitas sean cercanas, dedicar tiempo a los pacientes al final, es tan sencillo como eso. Y luego, en los niños especialmente, transmitir que el equipo suma, que el equipo es parte, que los familiares, que los padres, que los hermanos y que el equipo de cuidados paliativos somos todos el mismo, ¿no? Esa sería, yo creo, los puntos, los ítems fundamentales. Si me permitís, me gustaría también recalcar la necesidad de investigación sobre aspectos relacionados con la comunicación y la toma de decisiones compartida en este punto de la atención, porque en las guías consideramos fundamentalmente evidencia cualitativa sobre factores y barreras y facilitadores de comunicación y toma de decisiones compartida en la situación de últimos días y, bueno, también en la atención paliativa pediátrica, y lo cierto es que casi no había estudios en España. Y, bueno, sí que es cierto que esto supuso un reto para el grupo de trabajo porque, si bien algunos temas sí que eran fácilmente extrapolables a nuestro contexto, digamos, otros como el pacto de silencio, que parece algo muy inherente a nuestra cultura, pues no lo veíamos tan reflejado en la evidencia cualitativa. Entonces, esto nos hizo, basar las recomendaciones en la buena práctica clínica, en la experiencia de los profesionales y los pacientes y sus familias, pero, bueno, sería muy necesario potenciar la investigación en cuidados paliativos, pero también en estos aspectos, ¿no? En aspectos comunicativos y